Bueno, hacemos una oración, un Padre Nuestro y empezamos. En el Bueno, nombre después lo del presento Padre, yo. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro Que estás que en el cielo, estás en el cielo, santificado sea tu santificado sea nombre. tu Venga a nombre. nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los ofenden. que nos No ofenden. nos dejes caer en la Caer en la tentación tentación y y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en En vos vos confío. confío, Oh dulce corazón de María, sé la sé la salvación del alma salvación mía. del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, antes de que comience, padre, yo le cuento porque hay personas que no lo conocen a usted, sí, que no son de la Ujú. diócesis. Entonces les Bien. presento el padre Augusto Salcedo, sacerdote de la diócesis de Tucumán. Él es licenciado en Teología Litúrgica de la Universidad de San Dámaso de Madrid, España. Está actualmente como miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia y es coordinador de la Comisión del Año Jubilar Diocesano de Tucumán. Es vicario parroquial de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, tiene 37 años. Y bueno, y él generosamente aceptó el pedido de acompañar a la Secretaría de Escucha una vez al mes, dándonos estos espacios de formación, ¿sí? La idea es poder eh, ir creciendo desde la parte espiritual, que él nos asesora, nos acompaña a la Secretaría de Escucha, y esta invitación se hizo extensiva a toda la región, ¿sí? Entonces hoy nos están acompañando personas de Concepción, de Salta también se iban a conectar. Entonces a medida que vayamos pasando los meses, la idea es que puedan ir sumándose. También están participando personas que no integran la Secretaría de Escucha, pero que han sentido el deseo de participar, así que se hizo una invitación abierta. Así que muchas gracias, padre, y ahora lo dejo para que usted hable. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar compartiendo entonces este momento con ustedes. Y así como me presentaba recién Albana, la idea es que podamos hoy profundizar acerca de lo que es la escucha como una apertura al discernimiento, ¿no? Es la temática que nos va a reunir a lo largo de estos minutos, de este tiempo, compartiéndolo. Para la exposición he usado dos materiales que ya estaban ya pensados y hechos. En primer lugar, una entrevista o un compartir más bien que le hacen al padre Federico Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración por el Papa, en el año 2018, donde él un poco profundiza acerca de la pregunta, ¿qué es el discernimiento espiritual? ¿Qué significa discernir en la vida espiritual? Como también luego un trabajo realizado en el año 2019 por la Arquidiócesis de Tucumán, que es un documento síntesis de presentación de una asamblea en ocasión del discernimiento pastoral. Son dos materiales que nos van a ayudar un poco a poder compartir acerca de lo que es la escucha como una apertura al discernimiento. Por lo tanto, escuchar es el primer paso en el camino de discernir. No podemos hacer ese discernimiento espiritual si antes no somos capaces de escucharnos. Por lo tanto, el reconocernos interlocutores o auditores también, ¿no? Podemos decir, de una palabra que nos precede, la de Dios, por supuesto, como también la de los hermanos en la vida comunitaria, en la vida eclesial, es por lo tanto posicionarnos frente a la realidad que necesitamos discernir. Porque se discierne no solamente como un razonamiento humano, como si fuera que tengo que separar, dividir, sumar o restar, sino que discierno sobre todo con el afecto, pero también con el espíritu. El padre Federico Fornos, que es el director de la Red Mundial de Oración por el Papa, que antiguamente se llamaba el apostolado de la oración, dedicado al corazón de Jesús, que nos habla acerca de esa percepción. Él dice, importante tener en cuenta los movimientos interiores, las emociones, los sentimientos,
como nuestra capacidad de alegrarnos, de contentarnos con las realidades que nos rodean, como también esa capacidad a veces de empatizar y de ser instrumentos de consolación con aquello que nos entristece, con aquello que nos angustia, la vida ajena de otros como en la nuestra. Entonces es importante tener en cuenta cómo la escucha no es simplemente el tener bien puesto el oído, ¿no? O bien preparado, o bien preparada la oreja, sino también este primer paso al discernimiento que lo podamos hacer desde una escucha con toda nuestra existencia, con todos los movimientos de nuestro espíritu. Cuando nos posicionamos frente a alguna realidad, por lo tanto, es como si fuera que esa comunicación con lo que tenemos frente a una situación, un grupo de personas o a una persona concreta que estamos escuchando, nos afecta, nos compromete. No podemos permanecer ajenos, no podemos permanecer indiferentes. Por eso la afectividad es una dimensión relacional del ser humano, de alguien que quiere entrar en diálogo, de alguien que quiere discernir sobre algo o alguna situación. Por eso no se hace un discernimiento en absoluto marginando los sentimientos solo con la cabeza, sino que hago ese discernimiento estando atento, despierto y sobre todo reconociendo el soplo del espíritu que viene también a iluminar esa realidad por discernir y sobre todo a facilitar esa capacidad de escucha que va mucho más allá del simple oír, que por supuesto trasciende porque compromete toda la existencia. Por lo tanto, es como que entramos como en una primera, quizás como en un primer paso, ¿no? Discernir con toda la existencia, escuchando con todo mi ser. Pero sin embargo no puede agotarse en el mismo ser humano, en nosotros, en el que escucha, sino que tiene que estar en diálogo también con Dios. Por eso lo decía al comienzo, pero no lo he desarrollado, y ahora lo vamos a ver, que la primera escucha que tenemos que ejercer y ejercitarnos es la escucha de la palabra de Dios. No hay discernimiento verdadero sin oración. No hay un discernimiento real sin un profundo conocimiento de esa palabra que salva. Porque esa palabra nos ayuda a reconocer la voz de Cristo, la voz del pastor, entre tantas otras voces. Porque para discernir necesitamos escuchar de verdad para que nuestra respuesta, nuestro compromiso o el fruto de ese discernimiento no sea improvisado, sino que sea evangélico, que sea verdaderamente cristiano y que nos comprometa de corazón con el hermano. Por eso descubrimos la voz de Cristo. Somos dóciles a su espíritu. Le reconocemos como el buen pastor que viene a darnos una vida en abundancia. Y no nos dejamos seducir por el ladrón, que también podemos, ladrón del Evangelio, ¿no? De la cita del capítulo Juan, del relato de Cristo como buen pastor. Si no nos dejamos seducir por ese ladrón que también puede confundirnos con su voz y distanciarnos de la voz del pastor. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Discernir entonces, dice el padre Federico, es tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro corazón. Por eso entonces se va unificando nuestra propia existencia con todo su ser, con la presencia de Dios que viene a hablarnos a cada uno de nosotros por su palabra, siendo dóciles, por supuesto, a su espíritu. Entonces, en esa unidad de amor entre Dios y el hombre, esa unidad de amor sobre todo que se hace diálogo concreto cada vez que rezamos, cada vez que nos proponemos hacer un camino de conversión, o cuando celebramos una misa, no es un diálogo constante entre Dios y la comunidad a través del celebrante, del sacerdote que está allí delante nuestro. Por lo tanto, en ese diálogo se da ese discernimiento. La escucha me abre a un discernimiento muy especial. Y en ese discernimiento, en esa unidad entonces entre nuestro espíritu humano y el espíritu divino, por supuesto que puede darse a veces un combate. Un combate como una lucha espiritual, y del apóstol San Pablo,
Sin embargo, ya tenemos la bandera de la victoria en la Pascua del Señor. No se trata de un combate espiritual como si fuera que no sabemos cuál será el resultado, sino que en fidelidad a la palabra, por lo tanto ya nos reconocemos victoriosos por el resucitado. El discernimiento espiritual, por lo tanto, es esencial para la vida humana, pero la primera puerta será la escucha y todo el proceso de discernimiento será un continuo diálogo entre Dios y el espíritu del hombre, aun cuando ese discernimiento venga desde él, desde el Señor, pero también lo, 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 lo ejerzamos, por ejemplo, que ustedes lo puedan ejercer con otros hermanos, con otras realidades, a quienes les abren el oído, le prestan el oído, le escuchan, pero para ayudarle también a discernir. Y no disciernen según lo que cada uno pueda pensar, no solo según lo que piensa este, el otro, aquel, aquella, sino desde lo que el Señor también habla al corazón, pero en sus palabras, en sus enseñanzas, en esa oración mediada, que es el diálogo excelente entre Dios y todo creyente. El discernimiento espiritual, por lo tanto, no es algo accesorio a la escucha. El discernimiento espiritual no es algo accidental, que puede estar o no estar, que puede ocurrir o no, sino que es esencial. Quien escucha de verdad, prestando atención a la palabra, pero también prestando atención a la voz del hermano o a las voces de una realidad concreta, se abre a un discernimiento. Escuchamos, por ejemplo, en la palabra del Evangelio, una parábola del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el versículo 47 al 50. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar los pescadores y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los peces malos los tiran. Dice el Señor, lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entre las parábolas que nos presenta el Señor en esta parte del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, esta de la red nos da dos motivaciones para discernir. Si bien el Señor habla del discernimiento que realizarán los ángeles divinos al final de la historia, en el juicio final, sin embargo, ese discernimiento también se da en esta búsqueda del Rey, en este poner en comunión nuestra voluntad con la voluntad de aquel que viene a reinar en nuestros corazones. Lo que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, la primera motivación es el reino. El reino de los cielos es una principal motivación en nuestro discernimiento, porque queremos pertenecer a ese reino de amor, de justicia, de santidad, porque nuestra conversión es volvernos hacia Él, hacia ese reino que es la misma persona de Cristo, con lo que todo Cristo, con lo que Cristo significa para nosotros. La principal motivación es el reino que atrae, el reino que nos ayuda a contrastar nuestras malas acciones. Pero también en ese mecanismo de discernimiento, la paciencia. Dice, se sientan y reúnen los peces buenos en cestos y los peces malos los tiran. Y esa paciencia que también es propia del Espíritu Santo, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo, nos ayuda también a poder discernir aquello que es provechoso como aquello que debemos desechar. Porque el discernimiento no todo puede, ¿verdad?, valerse para poder facilitar esa escucha, ¿no? O para poder dar una respuesta. Porque el proceso del discernimiento, ¿no?, tiene como un punto de partida en esa escucha de la palabra de Dios, de la palabra de los hermanos, pero también tendrá en el proceso hacia un fruto o una respuesta comprometida en lo que podamos nosotros decir acerca de lo que escuchamos. Entonces la motivación principal del reino, el mismo Señor Jesucristo, pero también esa paciencia del proceso de ir separando aquello que es provechoso de aquello que sea también desechable.
¿Mm? Por supuesto que estamos hablando de actitudes, de detalles, a veces de voces que vamos escuchando en el proceso, ¿no? Todo, toda apertura al discernimiento, todo lo que podemos discernir en el hombre de Dios, siempre será provechoso. No hay discernimientos estériles, no hay discernimientos inútiles, ¿no? O sea, cuando lo hacemos desde este estar en comunión con el Señor, por lo tanto, siempre habrá un fruto por recoger. Entonces, esta palabra del Evangelio de Mateo que recién les citaba, nos da pie para poder ir a lo concreto. Abrimos el oído, estamos atentos a lo que Dios quiere pedirnos, también reconocemos la voz de Dios en las voces de los hermanos, pero en definitiva, ¿qué es discernir? ¿Cómo tomar conciencia de que estoy discerniendo en el nombre de Dios y no solamente haciendo como una separación desde mi punto de vista, ¿no? Desde algo muy subjetivo o algo muy mío? Si bien el proceso va a tomar de nuestras particularidades, de nuestra forma de abrirnos a la realidad, porque no podemos dejar de ser nosotros en lo que nos comprometemos, pero sin embargo la palabra es la que va a ir cualificando, la palabra de Dios la que irá cualificando y potenciando nuestras actitudes, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad. Justamente la palabra de Dios nos hablaba de que ese discernimiento del reino que se parece a una red llena de peces, nos da a entender que discernir es en primer lugar como ir separando, recogiendo, decidiendo, depurando pensamientos y acciones. Y esto se da en un proyecto dinámico, no como algo cerrado, ¿no? Sino que algo que se va constantemente renovando. Por eso en el discernimiento es importante, el discernimiento como una herramienta pastoral, es importante detenernos y dejar que Dios sea como esa brújula, que la palabra de Dios sea como esa brújula, que nos ayude a reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos pide ese Espíritu en nuestras comunidades, en nuestra vida personal, en el mundo entero. El discernimiento entonces nos predispone a la búsqueda de la voluntad de Dios, a dejarnos guiar por el Espíritu. En lo individual, porque somos creyentes, cada uno con su propia vida de fe, pero también en la vida comunitaria, discerniendo los signos de Dios en los tiempos para responder hacia dos dimensiones, hacia dónde caminar y cómo hacerlo. O sea, nos proponemos un objetivo, hacia dónde ir, como una meta, pero también contamos con medios, cómo lograr, cómo llegar a ese fin, ese objetivo en el camino, en el proceso. Y esto se da a veces, sobre todo cuando escuchamos a los hermanos, cuando escuchamos alguna realidad particular en el proceso de acompañar a otros, y lo escuchamos siempre con esa intención, ¿no? De ir hacia un lugar, de ir hacia una meta, no tanto un lugar físico, pero también aprovechar de los medios que podamos contar y tener a nuestro alcance. Por eso el discernimiento viene como viene a fortalecer esta vocación propia de todos los discípulos y misioneros, a la luz de la palabra, pero al servicio del prójimo. En definitiva, el discernimiento es un servicio muy especial de caridad al hermano, porque discierno sobre todo en orden a la voluntad de Dios para cómo servir mejor. Por eso el discernimiento será tarea propia del Espíritu, que se diferencia de lo mágico, ¿no? Como de decir, bueno, a ver, discernamos, me estás contando tu realidad, vamos a discernir tirando unos dados. No podemos discernir, por ejemplo, desde aquello que pueda ser simplemente improvisado. Si queremos discernir para el bien de los hermanos, para el bien de la vida comunitaria o para nuestro propio provecho, cuando estamos discerniendo algo personal, debemos ocuparnos de escuchar la voz de Dios, ¿no? Por eso se distancia de lo que es mágico. No voy al brujo o a la brujita para que me lea las cartas para discernir mejor, ¿verdad? No voy a buscar simplemente que el horóscopo me diga qué tal será
mi futuro, mi mañana, sino que desde la palabra que precede, que me precede ante todo en la fe, porque una palabra que está destinada a mi corazón, a mi propia vida espiritual, desde esa palabra no busco lo mágico, sino que busco aquello que me puede ayudar a sostenerme desde mi hoy hacia donde yo quiero ir. ¿Ah? Sea un futuro inmediato, sea un futuro remoto, ¿verdad? Un futuro lejano. Y el discernimiento, si bien surge en cada corazón creyente, se compromete también a veces en los discernimientos comunitarios, por lo tanto siempre estará muy ligado a otro, a un otro con mayúscula, como es el Señor, por eso hablábamos recién de un diálogo, como de a un otro par, que va conmigo caminando. Que esto puede percibirse mejor en los discernimientos que hacemos por comunidad, en los grupos, en nuestras asambleas, ¿no? En esos discernimientos mucho más propios de la vida familiar pastoral. Pero aun cuando yo hago un discernimiento muy específico, muy privado, podemos decir, nunca dejo la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a ir aunando esos corazones, para que lo que yo decida en mi discernimiento sea de provecho también personal, pero también sea de provecho de la vida comunitaria. Se va comprendiendo, ¿verdad? Un poquito. Si por ahí queda algo de que no lo haya yo expresado bien, la activan el micrófono y me interrumpen con mucha confianza. Por eso el discernimiento tiene esa finalidad. Tendrá un objetivo: solucionar un problema, dar una respuesta a alguna realidad, poder vivenciar mejor la presencia de Dios en nuestras vidas, pero sobre todo en todo el proceso, lo decíamos recién, distinguimos la voz del pastor y descubrimos su rostro. Cuando el Señor se transfigura a sus discípulos en el monte Tabor, dice, sus vestiduras se volvieron deslumbrantes como la nieve, ¿no? Y se escuchó una voz, se escuchaba, dice que la voz del Padre: este es mi Hijo. Mientras dice que Elías y Moisés hablaban de la muerte de Jesús, de la Pascua de Jesús. Los discípulos lo van percibiendo esto, pero sin embargo no lo pueden comprender de inmediato. Es la voz del Maestro la que luego les ayudará a reconocer qué es lo que les ha pasado. Y esa voz que se convierte como una advertencia, ¿no? De esto no cuente nada a los demás, hasta que llegue el momento de la hora. Tenemos que bajar de nuevo del monte, ponernos de nuevo al mismo nivel de los demás hermanos. Pero sin embargo el discernimiento va a continuar en el corazón hasta ese momento de la hora de la entrega de Jesús. Por eso, en la realidad vamos distinguiendo la voz, vamos reconociendo su rostro. Para responder a la llamada de Dios, para continuar en la misión que tenemos como pueblo de Dios, para que viviendo la vida comunitaria podamos ir ejercitando esta apertura, la madurez creyente, la docilidad propia ofrecida al Espíritu Santo. Entonces el discernimiento unido a la escucha, que lo repetimos, ¿no?, hasta el cansancio, como para dejar bien asentado nuestro tema, exige ciertas actitudes. El amor es la base, la caridad de Cristo es la base de todo este diálogo de misericordia, de todo este diálogo de discernimiento, porque es el amor el que es comunicado en la palabra de Dios, es el amor que nos salva, el que queremos conquistar día a día con nuestros actos de conversión, y es el amor por el otro el que me lleva a escucharlo. Por eso decíamos que el discernir desde la escucha es también un acto de caridad, y más cuando lo ejercemos en relación a otros también, ¿no?, que piden nuestra ayuda. Pero eso también exige poder ser fieles a la verdad de la palabra. O sea, cuando yo discierno y hablo al hermano o hablo a mis hermanos, dando una respuesta, no solamente busco contentarme o contentar a otros, ¿no?, como endulzando los oídos, sino hablar desde la verdad que es la palabra, la verdad que también tiene sus exigencias. Lo escuchábamos el domingo pasado, como en el signo de la puerta estrecha.
Decía el Papa Francisco hoy en la audiencia del miércoles allí en el aula de Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, que en esa puerta estrecha puede a veces darnos como un poco de miedo, ¿no? O sea, sabemos que la puerta, a ver si entramos o no. Y dice el Papa, el Señor te está esperando. Pero sin embargo hay que pasar esa puerta, porque adentro, dicen, adentro de la casa te espera la fiesta, ¿no? Entonces, eh, sabemos nosotros que en muchos de nuestros procesos, o en la conversión misma, o también en este itinerario del discernimiento, hay cosas que a veces no nos puede ser fácil reconocer, ¿no? O aprenderlas para convertir, para corregir. Pero la fiesta es a la fiesta a la que vamos, ¿no? Hay que atravesar ese pasaje, ¿no? Ese pasillo estrecho, hay que atravesarlo, ¿no? Entonces, por eso el coraje, la valentía propia del espíritu, aquello que en algunos documentos se llama parresía, ¿no? O sea, ese coraje propio que nos da la palabra de Dios, nos ayuda a ser solidarios también con los hermanos, para no entrar a los empujones por la puerta estrecha, ¿no? Sino entrar como pueblo, entrar como comunidad. Otra actitud es la humildad, y junto a ella la docilidad. Humildes con el prójimo, dóciles con el Señor. Entonces, por lo tanto, quien escucha desde la palabra, reconociendo también la voz del pastor en las voces de los hermanos, y se abre al discernimiento, va a ir haciendo, va a ir realizando en este proceso 5 pasos. Primero, viendo las cosas como son, cómo se presenta la realidad. No nos quedamos simplemente en las estadísticas. Bueno, a ver cuántos años tenés, si ya sos suficientemente maduro, si es una persona que tiene títulos académicos o no. No me quedo simplemente en lo que es mensurable, sino que esa realidad a la que tengo yo que valorar es también desde esa proximidad de amor que me sitúa frente a un hermano. ¿Quién es este que tengo a mi lado, que tengo frente, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Qué necesita? Por supuesto que los otros datos también serán importantes, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Y ¿por qué está así? ¿No? O sea, ¿cuáles son sus problemas? Pero sobre todo, este hijo de Dios, este hermano en Cristo, no hago un juicio de valor, si es bueno o malo, por ejemplo, ¿no? Sino que me encuentro con él como alguien precioso que el Señor me ha puesto al frente. Recuerdan, todos nosotros ya en el año 2000, ya caminábamos, creo. El Juan Pablo II, en el año jubilar, hablaba mucho del hermano como un don para uno mismo, ¿no? O sea, el hermano, el prójimo, siempre será un don que nos ayudará en nuestro camino de santidad, aun cuando ese hermanito, ¿no? Ese don pueda provocarnos algún tropiezo, ¿no? O alguna situación que uno diga, este hermanito me cuesta aceptarle como es, ¿no? Pero es un don, no deja de ser un don también para mi propia exigencia como cristiano. Lo segundo que encontramos en este itinerario de discernimiento será también el poder analizar. Esto que recibo, también lo analizo. Lo analizo no con la mirada del juez, no con la mirada simplemente del experto en vida cristiana, sino con la mirada propia del hermano, que se pone al lado del otro para ayudarle a caminar. Ayudarle a caminar, entiéndase, discernir, pensar, rezar. Y esto entonces es un análisis, tercer paso, desde la fe. No es un análisis matemático, ¿no? Científico, estadístico, sino que es un análisis creyente. Por ejemplo, las ciencias pueden ayudar a entender una realidad, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene a contarme cosas, uno dice, bueno, la psicología tiene esta respuesta para usted. Pero sin embargo, la fe nos ayuda a poder evangelizar esa realidad que se me presenta. Porque el hermano que necesita ser escuchado, quizás pueda necesitar un especialista, ¿no? Un terapeuta, alguien que le pueda indicar el camino
más profesionalmente, ¿no? Pero bueno, si ha venido a mi encuentro, yo no puedo hacer simplemente como la derivación, bueno, vaya, converse con aquel, le doy la tarjetita, sino, bueno, le escucho y analizo desde la fe, le ayudo a evangelizarse desde el Evangelio, como lo que decíamos recién, poniéndonos al lado, no arriba, no arriba, como expertos, sin más, ¿no? El cuarto paso es ver las cosas en conjunto. ¿Mm? O sea, ayudar al hermano que pueda reconocerse en una historia de salvación, ¿no? Fíjense que muchas veces podemos tener esta impresión que nuestra historia es muy miserable, ¿no? Y nos sentimos así tan torturados, con muchas situaciones quizás que hemos atravesado, o estamos tan angustiados que no descubrimos nada bueno en nosotros, ¿no? Y estábamos así como tirándonos tierrita cada rato. La escucha o el ponernos en un camino de discernimiento nos ayuda a poder ver las cosas en conjunto. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué significa Dios en mi corazón? Esta historia de salvación tan grande, tan amplia, ¿me pertenece? ¿Me siento ajeno? ¿Me siento ajeno a ese plan de Dios? Por lo tanto, ver las cosas en conjunto nos ayuda a abarcar muchas realidades, a reconocernos hermanos, reconocernos familia, y eso también a veces, ¿no? En los discernimientos comunitarios de nuestras parroquias, de nuestros movimientos, de nuestros grupos. Y por último, ver las cosas desde el lugar del pobre de espíritu sobre todo, del que necesita de Dios, de aquel que menesteroso, ¿no? De la palabra del menester, ¿no? Del que necesita, del que carece. Entonces, por lo tanto, mi acercamiento será solidario, mi acercamiento será de compasión. ¿Recuerdan cómo culmina la parábola del buen samaritano? Dice que se hizo cargo, lo llevó hasta un lugar del albergue y le dijo, y lo que pague de más, te lo pagaré al volver, le dijo el samaritano al dueño de la posada, al dueño del albergue sobre este hombre herido. Lo que pague de más, de lo que gaste de más, te lo pagaré cuando yo retorne. O sea, por lo tanto, el hombre se compromete a regresar. No es que recoge al herido, lo deja para un cuidador y se manda a mudar, sino que vuelve, quiere retornar, quiere hacerse cargo, ¿no? Quiere permanecer viviendo esa caridad. Entonces, por lo tanto, ponerme en el lugar del pobre o ver las cosas desde el lugar del pobre, del que necesita de mi ayuda, me compromete a vivir esa caridad de una manera permanente, no ocasional. Bueno, hoy seré bonito, mañana me tengo que ocupar de otras cosas, ¿no? Sino que de una manera permanente, porque es lo propio del espíritu de llevarnos en esa dinámica. Qué importante que es esto entonces, que lo podamos ir descubriendo en ese proceso de discernimiento como una apertura constante que nos lleva de la escucha a la respuesta, de una entrada hacia una salida, ¿no? De ir hacia lo desconocido que se nos pueda presentar el hermano, hasta ir a algo que pueda ser más ordenado, mucho más, eh, mucho más que sea capaz de ir reflexionando. Concluyo, para que luego dejar a las preguntitas, con tres actitudes también, o yo le pondría quizás eh, como también herramientas que nos puedan ayudar a poder afianzar nuestros pasos y recoger o dar lugar a estos 5 pasos que decían los describíamos. Importante reconocer. Cuando reconozco esta realidad que decíamos recién, me involucro. Y porque me involucro, soy capaz de interpretarla, no como algo ajeno, lejano, sino que me acerco a la realidad de ese hermano o de esa comunidad. Para luego, juntos, elegir qué proceso seguir, qué camino en qué camino queremos ser acompañados, y no simplemente como dar directivas, ¿no? O sea, como si fuera, bueno, como si fuera el árbitro, ¿no? De un partido
o o el arquitecto de una obra, ¿no? Sino que también juntos ponerlo al otro para que se puedan elegir esos procesos y de verdad acompañarnos. Todo esto, en este proceso que estamos viviendo ahora con el Papa Francisco en la Iglesia, tiene un marco, que es el de la sinodalidad, que justamente se va valiendo de estos elementos como la escucha y el discernimiento, el compromiso comunitario, desde una manera evangélica, cristiana, siempre espiritual, porque proviene del Espíritu. Entonces, por demás tenemos ese compromiso de escucharnos y de acompañarnos entre nosotros, ustedes de la Secretaría de Escucha, como miembros, como hermanos, como agentes de pastoral de la Renovación Carismática Católica, pero también como cristianos en la Iglesia Universal, que se va particularizando en nuestras comunidades, ¿no? Tucumán, Salta, Concepción, etc. De esa manera, entonces, es como que vamos percibiendo que el discernimiento no solamente nos compromete en la vida personal, sino que en definitiva siempre es un discernimiento, se lo repetía recién, comunitario. Nunca el discernimiento me puede marginar, porque si no, no es un verdadero discernimiento cristiano, sino que el discernimiento siempre me va a ir llevando de más en más a una comunión cada vez más genuina y una comunión, que lo escuchamos muchas veces a nuestros obispos, misionera. Por tanto, una comunión que se hace expansiva. Ah, no, bueno, yo he conocido a este hermano, él me escucha y con él hago comunión. Los otros no es que no me tienen que interesar, me importan porque me ha importado este hermano. Entonces la comunión que se amplía desde esa escucha nos hace vivir, nos hace capaces de ser así tan universales y tan católicos, por lo tanto, ¿no? O sea, que es propio del católico tener esa amplitud de universalidad en su vida de fe. Esto un poquito entonces lo que les quería compartir acerca del discernimiento como una apertura constante en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Importante que lo podamos razonar así y quizás como una tarea también, ¿no? Como un desafío para nuestras comunidades o para la misma Secretaría de Escucha de la Renovación Carismática, es preguntarnos cómo nos estamos escuchando, si de verdad nos estamos valiendo también de estos pasos, de estos elementos, o si a veces tenemos el vicio de escuchar simplemente desde el oír y no, y como que si fuera que ponemos un freno a esa trascendencia, ¿no? Con la que comenzábamos esta charlita de escuchar con toda nuestra existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos escuchando en primer lugar? ¿Y qué queremos? ¿En qué queremos que se manifieste el fruto de la escucha? Queremos escucharnos para tener comunidades más sólidas. Queremos escucharnos para poder acompañarnos como hermanos que somos. Queremos escucharnos para entendernos. Queremos escucharnos para discernir mejor qué quiere Dios de nuestra comunidad, de nuestro grupo. Entonces, ¿qué frutos queremos recoger? No que lo vamos a recoger nosotros, quizás lo recojan otros, pero tiene que motivarnos esto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me pongo como un interlocutor, como un auditor del otro? Creo que son dos preguntitas que nos pueden ayudar mucho en el trabajo de la escucha. Bien, así concluyo. Ahora, si les parece, rescatando de lo que dije, o si no, presentando algunas preguntas, podemos aprovechar lo que queda de tiempo. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir o puede activar el micrófono y la realiza, ¿sí? Aprovechemos que está el padre acá para, si ha quedado alguna duda, para que él vuelva sobre eso. Aprovechen que está. Para mí fue muy clara la charla, padre. Realmente, si le hago una pregunta va a ser para destacarme nomás, así que gracias por la charla. Bien. Acá pide Liliana Farfán si puede repetir los 5 pasos de la escucha.
5 pasos de la escucha. Primero, ver las cosas como son. Lo segundo, ver las cosas analizándolas. Y decíamos, junto a ese análisis, no el análisis simplemente científico, ¿no? O psicológico, ¿no? A veces como podemos tener respuestas muy de psicología, muy de libro de psicología, sino el tercer paso que va junto al segundo, ver las cosas desde la fe. O sea, el análisis tiene que ser desde la fe. Cuarto paso, ver las cosas en conjunto, lo que decíamos la historia de la salvación. Dios, que estemos en el corazón de Dios, tiene que consolarnos mucho, que soy hijo de Dios, no soy huérfano, no estoy solo, sino Dios ha pensado en mí, eso tiene que ser de consuelo. Y quinto, por último, ver las cosas desde el lugar del pobre, de aquel que carece, que necesita, que por lo tanto requiere compasión, y poníamos el ejemplo del buen samaritano, que es como permanecer en esa caridad, ¿no? O sea, por lo tanto, lo escucho al hermanito y lo llevo a mi oración personal. Capaz que no lo pueda volver a ver a esa persona. Nos pasa a veces a los curas en el confesionario. No podemos de nuevo generar una dependencia con esa persona, ¿verdad? Si bueno, tenés que venirme a ver. En algunos casos quizás sí tengo que pedir que vuelva, que charlemos, ¿no? O la dirección espiritual, pero tiene que haber un límite también en la libertad del otro, pero por lo tanto no me excusa de comprometerme en una caridad que es permanente. Entonces rezo por el hermano, o si le encuentro de nuevo y él quiere de nuevo hablarme, le abro el corazón, pero no genero como una dependencia en absoluto que le lleve a perder la libertad al otro, ¿no? O a veces, o discernir siempre de lo mismo, ¿no? Y no ir sacando frutos, provechos, ¿no? Esos son los 5 pasos que les proponía, que son propios, son pasos que lo han pensado en la asamblea de pastoral cuando vieron el discernimiento espiritual aquí en Tucumán el año 2019, o sea, un material ya trabajado, ¿no? O sea, no es inventado por mí, sino que lo han pensado otros. Me parece importante tenerlos en cuenta, si bien estaba más vinculado en el apunte, estaba vinculado más al discernimiento pastoral, ¿no? Lo ampliamos, lo ponemos al discernimiento existencial, ¿no? De nuestra propia vida. Con respecto a qué motiva escuchar al escuchador, ¿quién sería el escuchador? El que presta el oído. Bueno, yo creo que es importante que le escucha, sobre todo ustedes como miembros de esta secretaría, experimenten ante todo ese llamado, ¿no? Esa inquietud por escuchar a otro. No todos tienen facilidad para escuchar. Hay personas a veces que no son pacientes para escuchar, ¿no? O sea, que les cuesta o que no quieren, ¿no? O sea, entonces primero el que escucha, ¿no? El que ejerce, ¿no? Esa misión de escuchar, primero se ve atraído por lo que decíamos recién, por el reino. Me atrae el reino, me atrae Jesucristo, me pongo a su servicio. Reconozco que Él me ha dado este don, este carisma. Y por eso soy capaz de ayudar a otros a separar lo que es provechoso de lo que quizás no sea del todo provechoso. No sé si responde esto a la pregunta, Liliana Farfán. Y qué importante eso que usted dice, padre, ¿no? De que, digamos, responder a este llamado siempre desde la paciencia y de la caridad, como nos indicaba en un principio, ¿no? Como en la base de, creo que de todo servicio. Y si bien este espacio es para la Secretaría de Escucha, que está ya en toda la región, se presta este servicio puntualmente, digamos, se comunican los hermanos por teléfono o forma presencial, creo que todos en nuestros servicios diarios en comunidad nos toca este momento, ¿no? De escucha a situaciones y personas que se pueden acercar, ¿no? Y poder ir teniendo como este oído y tener también partir, ¿no? De nuestra relación con Dios, o sea, teniendo nosotros esa intimidad con Dios,
y escucharlo a él nos permite prestar este servicio y bueno, y saber que siempre nos va a tocar en algún momento hacerlo, ¿no? Por más que no Mm, estemos en la secretaría, pero en algún grupo de oración, y no que estamos en una posición por encima, sino que justamente estamos al lado, ¿no? Al lado de, y que no le vamos a solucionar la vida, simplemente eh, tener la capacidad de discernir. claro, es lo más importante de la escucha, el discernir. Quizás no siempre dar soluciones, no siempre podemos tener respuesta a todos. Hay personas que pueden plantearnos en la escucha situaciones muy fuertes, muy problemáticas, muy enredadas, ¿no? Y por lo tanto, en un momento de escucha o con una palabra que digamos, no podemos pretender ya darle todo como cocinado, ¿no? Todo ordenado, sino que quizás ese primer encuentro sea como el primer paso de todo un proceso, de todo un camino, ¿no? De todo un itinerario que la persona tenga que realizar. Por eso decíamos recién, no genero una dependencia, pero sí me comprometo desde la caridad. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algo para agregar? Y aquí pusieron Padre, una... mi nombre es Liliana Farfán, de la Secretaría de la Escucha de Salta. En caso de, supongamos, que llegue para la escucha a un joven, o una joven, o una persona que viene obligada ya sea por un familiar, una mamá, un papá, ¿qué sea para discernir? Porque la persona llega, supongamos, obligada. Claro, bueno, puede pasarnos, ¿no? Quiero que a veces lo puede pasar los curas, sobre todo, háblele a mi hijo que está mal. Bueno, y a veces vos lo ve al chango y el chango no te dice más que sí o no, no quiere decir nada más. Entonces, bueno, a veces cuando están en estas situaciones, uno por ahí un poco poder compadecerse, ¿no? De la persona que quizás con una buena motivación quiere buscar el bien para su ser querido, para su pariente, pero sin embargo el afectado no se ve necesitado, no quiere, ¿no? Si es. Entonces la primera manera, el primer paso es compadecer, bueno, me compadezco y le ayudo a ver a esa persona que está un poco cerrada, que lo importante es que pueda abrirse, que pueda abrir el corazón, que pueda buscar esa serenidad, que quizás no sea yo, ¿no? El que esté ahí frente a él, el que le pueda ayudar, eh, puede ser o no, pero que él busque esa apertura, capaz que sea un amigo, capaz que sea otro miembro de la Secretaría de Escucha, ¿no? Quizás sea su mismo ser querido, pero el soltar la lengua, el poner palabra a lo que nos pasa, es la primera manera como buscar esto que también pone aquí Patricia, esa sanación interior. Es el primer paso. Ahora, si yo me quedo encriptadito, encerrado, puedo ser como una agüita quieta, voy a ir empantanando y van a ir creciendo tantas en esa agua empantanada, pero jamás claridad, jamás podrá crecer una apertura a lo que yo necesito, ¿no? Voy a quedar así empantanadito y voy a ir oscureciéndome en eso, ¿no? Entonces yo creo que la primera actitud es el poder compadecernos, hablar al corazón, no retar, no decir, no ponernos duros quizás, ¿no? Con la persona y rogar mucho para que Dios pueda llegar y hablar al corazón a donde no pueden llegar nuestras palabras. Y entonces Padre dice esto, ¿no? Que pregunta que se escuchar al otro también ayuda a la sanación interior del que escucha, ¿no? O sea, porque estamos siempre, eh, no nos olvidemos, ¿no? Que es un ámbito espiritual, donde yo me comprometo también a guardar un hilo, ¿no? O sea, no es que voy a hacer prejuicio de esa persona que haya abierto su corazón, sino que eso se lo dejo a Dios. Por eso es un carisma muy especial la persona que escucha.
A veces puede pasarnos que uno escucha, pero sin embargo siempre genera como una especie de coraza, ¿no? O sea, y yo puedo prejuzgar después a esa persona, puede existir a veces como ese vicio. Entonces es importante cuidar mucho y no perder de que el espíritu es el que va ayudándonos a cualificar, a poder purificar nuestras actitudes, para que mi escuchar sea sin prejuicios, ¿no? Para que mi consejo sea siempre lleno de caridad y evangélico, no sea un consejo que yo lo dé de una manera egoísta, ¿no? Sino que busque siempre el bien y el bien mayor, ¿no? No solamente el bien personal, ocasional. Por eso la escucha, digamos, la sanación interior, digamos, que ahí en ese momento es dinámica, ¿no? Dios, o sea, el Señor va obrando, sanando constantemente al que escucha y al que es escuchado. Porque es propio de Dios abrirse a esa misericordia. También un poco en algún momento lo hablábamos que si estamos hoy nosotros aquí es porque en algún momento también fuimos alcanzados por esa misericordia, ¿no? Entonces estamos puestos al servicio y como en el camino también nos va ayudando a seguir nosotros purificándonos también porque es un proceso de todos, ¿no? De un camino de crecer en este. Susana, vos querías decir. Levantó la mano. Está con el micrófono. Está apagado, Susana, el micrófono. Gracias. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Cuando usted se refiere, padre, a la palabra, hacerlo desde la palabra de Dios, aparte de la oración personal que a uno lo va guiando y la oración específica por este ministerio, ¿se refiere también a alguna otra palabra de Dios que tengamos que compartir con la persona a la que estamos escuchando, ayudando? No, la palabra de Dios revelada, ¿no? Que encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Por supuesto que también está la palabra de Dios en la iglesia, ¿no? O sea, las enseñanzas que reciben nuestros pastores. O sea, la palabra Claro, me refería si nosotros tendríamos que compartir con la persona algún texto bíblico sí, bueno, conviene siempre comenzar la escucha con alguna oración, invocando al Espíritu Santo, por ejemplo. Y sería bueno, no sé si quizá lo puedan tener preparado, ¿no? Tener como algunos textos bíblicos que ayuden a poder también motivarnos a esa apertura, ¿no? Textos bíblicos que hablen de la escucha, que hablen del discernimiento, y que uno lo pueda ir teniendo, eso sí, esos textos de una manera que vayan ayudándonos a alimentar esa actitud de reconocer la voz de Dios, ¿no? O por ahí también quizás fragmentos de algún documento, de alguna homilía del Papa, o de los obispos, y que uno diga, bueno, esto nos están hablando acerca de la escucha, de la importancia de poder discernir la voluntad de Dios. Perfecto. El otro temita la palabra siempre será como la que iluminará, nos iluminará. Claro. O sea, la palabra no es que nos pondrá así como si fuera en un corralito, ¿no? No podemos hablar más de lo que digo, porque no estoy haciendo una lección divina, no estoy haciendo una meditación bíblica, que quizá uno dice, bueno, no nos barramos por la rama, vayamos siempre a lo que diga la palabra. La palabra será una iluminación para que se despliegue ese escucha, ¿no? ese compartir, ese diálogo. Sí. A veces con lo que más dificultad tenemos, quizá porque no estamos preparados o bien preparados para la vida eterna, que sería el objetivo de todo cristiano, es con la muerte. Yo personalmente, cuando me ha tocado asistir, generalmente, bueno, escucho, me quedo callada, doy un abrazo, y bueno, en el momento de hacer una oración les hablo les leo el texto bíblico de la casa que el Señor tiene preparada. Pero a veces ocurre que la gente no quiere escuchar nada de Dios y a uno le grita, ¿por qué Dios ha permitido esto en la vida, en mi vida? ¿Qué mal he hecho? ¿Por qué me trata así?
y ahí ya no sé para dónde. Lo único que hago es decir, ven Espíritu Santo, y la verdad no Bueno, sé es cómo que se... hay que, aun cuando la persona se pueda manifestar así, como como así entre comillas lo decimos, como en rebeldía, ¿no? Contra esa palabra, o un poco que, que no esté de acuerdo, ¿no? Que no esté de acuerdo con lo que haya sucedido, lo mismo nosotros debemos continuar en la escucha, no inmediatamente cerrarnos y decir, bueno, usted no quiere escuchar, nos vamos, ¿no? Sino que, bueno, le escucho, y a veces el silencio, el hacer silencio en ese momento, el dejar que la persona se exprese, se desahogue, es también el ponernos, lo que decimos el quinto paso, ¿no? En el lugar del pobre, del que necesita ahora ser escuchado. Por supuesto está bien lo que usted dice, invoco al Espíritu, y el Espíritu también habla en ese silencio, ¿no? O sea, porque el silencio no es solamente no decir palabras, sino el silencio es percibir qué pide Dios en este momento. Entonces, el ofrecer ese silencio a la persona le puede hacer bastante bien, ¿no? Y ya cuando ha dejado de decir todo, quizás uno ahí pueda decirle, consolarle, hablarle desde la fe, reconociendo que sí, que es muy lógico que siente el dolor, que la muerte sí puede ser, es torturante cuando la pensamos fuera desde la fe. Y más cuando se dan a veces tragedias o pérdidas que son así, de personas jóvenes, ¿no? O suicidios. Por supuesto que puede doler mucho más, ¿no? Entonces, pero solo la fe, solo ese diálogo con Dios me irá abriendo. Y por lo tanto la persona tiene esa oportunidad. Quizás por eso decíamos, quizás no pueda ir en ese momento, pero quizás el encuentro con usted sea como el primer paso a otros encuentros, ¿no? Muchas gracias, Padre. Dios los bendiga. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, Verónica aquí pone que es algo maravilloso, Sí. ¿no? Y por supuesto que pone el oído al otro. Ujú. Sí. Bueno, creo que hemos podido concluir en tiempo, Padre, y realmente agradecerle porque las secretarías de escucha se han formado hace poco, ¿no? En la región, y a nivel nacional es la primera región que está conformando la secretaría, le cuento como para que vaya enterándose. Entonces es una secretaría que está creciendo, ¿no? En base a lo que va saliendo, a lo que vamos consiguiendo para formarnos, y el deseo nuestro, los que estamos integrando esta secretaría, es seguir creciendo también en lo espiritual, porque por ahí decíamos, no estamos para escuchar, y quién nos escucha a nosotros. Y bueno, y está usted ahora acá, y realmente es para nosotros ese apoyo, esa palabra, claridad en algunas cosas, y realmente le agradecemos este espacio, este tiempo que se toma para ayudarnos, y bueno, invitarlos para el próximo, porque bueno, usted ya se comprometió para Dios mediante para Dios septiembre hay que poner para hacer, fecha y bueno, ya nos sí, organizamos para que con... también nosotros podamos ir haciendo un camino, ¿no? De formarnos, de acercarle también nuestras inquietudes, y que usted nos pueda acompañar, realmente es una bendición. Y bueno, y rezar también mucho por usted para que siga en este servicio que nos presta tan generosamente. Y bueno, y a todos los que se han conectado hoy, los esperamos también el próximo, vamos a estar invitándolos. ¿Mm? Bueno, podemos terminar si quiere, Padre, con la bendición. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Albana, y gracias también a ustedes que han estado ahí escuchando, por la paciencia y también por la buena, sobre todo esta respuesta, ¿no? De valorar esta herramienta o esta ayuda que yo pueda darle a ustedes como secretaria de escucha. Sí les propongo entonces que si ustedes ven que el tema podría ser profundizado para la próxima oportunidad, que también a través de Albana o de las personas que hayan coordinado para esta conexión podamos reunir, ¿no? Esa sugerencia, y así lo tengamos en cuenta
hacia la próxima oportunidad. Rezamos un Ave María, le invocamos a la Santísima Madre para que también ella, tan fiel a la escucha de Dios, que ha guardado las palabras de su Hijo en su corazón, aun cuando a veces no todo lo podía comprender de inmediato, que todo se ha ido planificando en su corazón lleno de gracia con la fuerza del Espíritu, que la Virgen también nos ayude, nos encamine en este discernir desde la escucha. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Chao, Padre, muchas gracias. Chao a todos. Que estén Buenas noches, bien. buen descanso. Buenas noches, Hasta gracias. luego, Chao, chao. bendiciones. Gracias, Padre. Hasta Buenas luego. noches, gracias. Gracias. Adiós.